Me desperté de madrugada por un ruido mínimo, como si alguien hubiera rozado el borde de la mesa. No vi a Laura en la cama. Fui a la cocina y lo primero que noté fue la luz del extractor encendida, sin necesidad, y dos sobres blancos colocados con un orden demasiado exacto. En uno se veía mi apellido y el de ella, juntos, como en nuestras invitaciones de boda. En el otro, solo mi nombre y una reserva impresa. No hacía falta abrirlos para entender que eran dos caminos. A 1 metro, en el pasillo, estaba el sillón donde Mateo se quedaba dormido algunas noches cuando el cansancio le ganaba. Tenía 4 años y desde hacía meses su cuerpo parecía ir siempre un paso por detrás de su edad. A veces se caía sin motivo, otras veces se le apagaba la fuerza en las manos. Esa noche dormía con la boca entreabierta, con una respiración que yo contaba sin querer, como si contarla me diera control. Abrí el sobre grande primero. Eran papeles de separación preparados, con una fecha en blanco y un espacio para mi firma. No había una nota. En el sobre pequeño estaban 2 billetes de tren a Denia para la semana siguiente y la confirmación de un apartamento sencillo cerca del puerto. Tampoco había nota. Solo los 2 sobres, como si Laura hubiera decidido que ya no podía explicarse más. Me quedé de pie mucho rato, con los papeles en la mano, intentando recordar en qué momento exacto se nos había roto la idea de vida perfecta. Porque la teníamos, o eso creíamos. Yo trabajaba como encargado en una empresa de logística cerca del puerto de Valencia. Laura había llegado de México años atrás, había estudiado, había encontrado su sitio, y entre los dos montamos una vida sin lujo, pero ordenada. Piso en Patraix, horarios claros, familia cerca, domingos de visita al jardín del Turia, planes para cambiar de coche el año siguiente. Nada espectacular. Justo por eso parecía sólido. Esa imagen empezó a agrietarse en febrero, con detalles pequeños que yo fui archivando como si fueran cosas normales. Mateo tardó más en subir escaleras, pidió brazos más de la cuenta, dejó de correr como antes. La primera vez que lo vi quedarse quieto frente a un bordillo, calculando como si fuera una pared, me dije que era una etapa. Laura no lo dejó pasar. Ella apuntaba todo, caídas, cansancio, palabras que antes decía y ahora evitaba. Yo la veía anotar y pensaba que exageraba, que se estaba asustando por ser madre primeriza. En abril tuvimos la primera visita seria, en el Hospital La Fe. Nos atendieron bien, con calma, con pruebas que parecían rutinarias. Salimos con citas para rehabilitación y con la frase que te suelta cualquiera cuando no quiere alarmarte. Hay que observar. Yo me agarré a eso. Laura no. Ella empezó a leer por las noches, a buscar casos, a entrar en foros, a pedir opiniones. Yo me enfadaba por dentro, pero no se lo decía. Pensaba que era una manera de descargar miedo. Cuando llegó octubre y vi esos 2 sobres, entendí que no solo estábamos luchando contra un diagnóstico. Estábamos luchando contra lo que el diagnóstico nos estaba haciendo a nosotros. Y esa cocina, con el extractor encendido y el papel frío entre mis dedos, fue el primer momento en meses en que me sentí realmente a punto de perderlo todo, incluso lo que todavía estaba vivo. Desde octubre, con los sobres todavía en la cabeza, me fui hacia atrás y vi el año como una línea de pequeños cambios que al principio no parecían peligrosos. En marzo, Mateo dejó de pedir la bici de equilibrio y prefirió el triciclo, como si necesitara más estabilidad. En casa empezó a usar las paredes como apoyo. No era constante. Por eso yo insistía en que no dramatizáramos. Laura no dramatizaba, organizaba. Esa diferencia ya era una grieta. En mayo, el pediatra nos mandó a un neurólogo infantil. Yo pedí días en el trabajo como quien pide un favor por algo temporal. Laura empezó a llevar una carpeta. Informes, vídeos cortos de Mateo caminando, fechas.
A mí me daba pudor grabar a mi hijo para enseñarle a un médico, pero también me daba miedo que Laura tuviera razón. El miedo me volvía rígido. Yo respondía con frases prácticas. Ya veremos, nos dirán algo, es pronto. Ella respondía con acciones, llamadas, citas, listas. Los estudios fueron acumulándose. Analíticas, pruebas de movilidad, sesiones en rehabilitación, una resonancia que nos hizo esperar horas en un pasillo. En junio, el neurólogo dijo que había que descartar una causa genética. Fue la primera vez que escuché esa palabra aplicada a nuestro hijo, y me quedé con una sensación rara, como si el problema no estuviera en el presente sino en algo escrito antes de que Mateo naciera. En casa, mientras tanto, todo seguía funcionando por fuera. Yo llevaba a Mateo a la guardería, Laura lo recogía. Hacíamos la compra en el mercado de Ruzafa o en el súper de siempre. Nos turnábamos para bañarlo. Pero empezó un cansancio distinto. No era físico, era mental. Cada gesto del niño se convertía en una pregunta. Y cada pregunta sin respuesta se metía entre Laura y yo. En julio, cuando llegaron los resultados preliminares y nos dijeron que faltaba una prueba más, Laura ya no dormía bien. Se levantaba a mirar a Mateo, a comprobar si respiraba, a revisar si tenía fiebre, a buscar en el móvil términos que yo no quería ver. Yo me enfadé una noche, no con gritos, sino con una distancia fría. Me di la vuelta en la cama y fingí dormir. Esa fue mi manera de negar. Agosto trajo más citas, y también la primera discusión seria sin palabras. Fue una tarde en la que Laura canceló una comida familiar para poder ir a una consulta privada en Madrid. Yo me quedé sosteniendo el teléfono, viendo cómo se nos iban ahorros que habíamos guardado para algo simple. No le dije que no. Tampoco le dije que sí. Ese silencio fue el inicio de nuestro modo nuevo. Decisiones grandes tomadas sin sentirnos equipo. En septiembre, el colegio infantil llamó varias veces porque Mateo se cansaba, porque evitaba juegos que antes le gustaban. Yo empecé a ver lo que Laura veía desde el principio, y me dolió reconocerlo, no solo por Mateo, sino porque mi resistencia había dejado sola a Laura en la parte más pesada, la de admitir que algo serio venía de camino. El informe definitivo llegó a finales de septiembre, pero la cita para explicarlo fue en octubre. Por eso, los sobres estaban ahí. Eran la consecuencia, no el inicio. En la consulta, el especialista habló de una alteración genética rara, de un deterioro progresivo, de tratamientos que podían aliviar algunas cosas, pero no cambiar el curso. Lo dijo sin crueldad, con cuidado, como quien sabe que está dejando una casa sin techo. Yo asentía porque necesitaba hacer algo con las manos, aunque solo fuera mover la cabeza. Laura se quedó quieta. No lloró allí, tampoco preguntó mucho. Guardó cada palabra como si fueran piezas que luego iba a desmontar en casa. La primera semana después del diagnóstico fue la peor, y lo digo sin exagerar. No porque hubiera gritos, sino porque el silencio lo ocupó todo. Mateo seguía siendo Mateo, pedía dibujos, quería que lo lleváramos al parque, se reía cuando le salían bien 2 pasos seguidos, pero nosotros lo mirábamos como si fuera otro niño, como si tuviéramos miedo de disfrutarlo. Yo intenté sostener una normalidad mínima, horarios, comida, trabajo, terapia. Me repetía que mi función era mantener el suelo firme. Laura se convirtió en lo contrario, en alguien que no podía apoyar el peso en ese suelo porque le parecía una traición. A los pocos días ya había solicitado segundas opiniones en Barcelona y en Madrid. Yo la acompañé a la primera por inercia y por amor, pero por dentro empecé a sentir algo oscuro. Una parte de mí pensaba que esos viajes eran una manera de retrasar lo inevitable, y otra parte se culpaba por pensarlo. Cuando Laura hablaba de ensayos clínicos, de médicos de fuera, de terapias que alguien en Internet prometía, yo escuchaba y me notaba tenso.
Ella no buscaba información, buscaba un agujero por donde escapar. En noviembre, nuestra casa dejó de ser una casa. Se volvió una estación de paso. Mochilas preparadas, carpetas, facturas, calendarios en la nevera. Yo empecé a hacer horas extra para cubrir consultas privadas, y eso me dejaba con menos tiempo en casa. Laura me reprochaba poco, pero su mirada cambiaba cuando yo llegaba tarde. No era rabia, era una mezcla de juicio y desesperación, como si yo eligiera el trabajo por comodidad. Y yo, en lugar de explicarme, me cerraba más. Me daba vergüenza admitir que no podía con todo. El punto más duro fue entender que el dolor no nos unía automáticamente. Yo creía que una tragedia vuelve a una pareja más fuerte por fuerza. No fue así. El diagnóstico nos puso frente a dos formas de amar. La de Laura, que se medía en búsqueda constante, y la mía, que se medía en aguantar sin romper. Y las dos chocaban, cada día, en detalles pequeños, en cómo hablábamos de Mateo, en si decíamos la palabra enfermedad o la evitábamos, en si mirábamos al futuro o lo borrábamos. A finales de diciembre, con el año casi terminado, ya dormíamos menos juntos. No por falta de cariño, sino por agotamiento. Ella se quedaba con el móvil y yo con la sensación de que mi casa era un lugar donde siempre estaba faltando algo. Una respuesta, una cura, una versión anterior de nosotros. En enero del año siguiente, Laura decidió que no bastaba con el sistema público, con la rehabilitación y con adaptar la casa. Empezó a decirlo sin decirlo, que aceptar era rendirse. Yo intentaba explicarle que aceptar era otra cosa, pero cada vez que lo hacía sonaba a renuncia. Y en una casa donde tu hijo tiene un diagnóstico sin salida, la palabra renuncia se parece demasiado a abandono. Así entramos en la fase más peligrosa, no para Mateo, sino para nosotros. Laura se metió de lleno en la búsqueda del imposible. Contactó a una clínica privada en Madrid, luego a otra en Barcelona. Pagamos informes, pruebas repetidas, consultas que terminaban con recomendaciones vagas y con presupuestos nuevos. Yo veía cómo nos deslizábamos hacia una vida donde todo se medía en dinero y en esperanza, y la esperanza siempre pedía más. En marzo, Laura encontró un supuesto especialista que ofrecía un tratamiento innovador fuera de España. No diré el país porque da igual, lo importante es lo que nos hizo. Ella estaba convencida de que allí estaba la oportunidad. Yo pedí ver evidencia, datos, algo sólido. Ella lo tomó como una falta de fe. Esa palabra, fe, se metió en nuestra cocina como una tercera persona. Yo no era un hombre religioso, pero entendí que Laura había reemplazado la calma por una especie de fe técnica, una confianza desesperada en que alguna puerta se abriría si empujaba lo suficiente. Empezaron los préstamos pequeños, luego uno más grande. Yo vendí el coche y compré uno más viejo. Cancelamos planes. Dejé de ver a mis amigos. Laura dejó de hablar con los suyos en México porque sentía que nadie podía ayudarla desde tan lejos. La familia, que antes era apoyo, se convirtió en ruido. Mi madre, Carmen, venía a casa para cuidar a Mateo cuando nosotros viajábamos. Yo le agradecía, pero también me daba vergüenza que nos viera así, rotos por dentro, organizados por fuera. En mayo, Mateo tuvo una crisis de cansancio fuerte y terminamos en urgencias. No fue algo espectacular, pero fue un aviso. Mientras yo firmaba papeles y escuchaba indicaciones, Laura estaba con el móvil buscando si ese síntoma era señal de algo peor. Yo la vi y entendí que la obsesión ya no era solo por curar, era por controlar cada milímetro de una realidad que no se dejaba controlar. Nuestra relación se fue partiendo sin golpes. Yo empecé a dormir en el sofá algunas noches para no escuchar el teclado del móvil y porque necesitaba apagar la cabeza. Laura interpretó eso como distancia afectiva. Y lo era,
pero no por falta de amor, sino por saturación. Nos hablábamos de logística, citas, medicamentos, ejercicios, pagos. Dejamos de hablarnos de nosotros. Pasábamos por la misma casa como dos personas que comparten una misión, y se olvidaron de que antes compartían una vida. En agosto, cuando vi que Laura estaba a punto de caer en manos de un vendedor de milagros, me salió una dureza que no conocía. No le grité, solo le dije que yo no iba a firmar otro préstamo para algo sin base. Ella lloró por primera vez delante de mí desde el diagnóstico. Y ese llanto no fue alivio. Fue un aviso. Ya no discutíamos por dinero, discutíamos por el sentido de seguir juntos. Que cuando llegué a octubre, la escena de la cocina ya no era un misterio. Era el resumen. Laura había preparado esos sobres después de meses sin descanso. No para castigarme, sino porque también estaba agotada de ser la única que tiraba hacia adelante. Esa noche no la busqué por la casa. Me quedé con los sobres, sentado, y repasé el año como si fuera una cuenta. Vi mis fallos, mi manera de callarme, de refugiarme en el trabajo, de creer que sostener era no hablar. Vi los fallos de Laura también, pero no como culpa, sino como un síntoma. Su obsesión era su modo de no caer. Y el problema era que, para no caer ella, nos estaba empujando a caer a los tres. Fui al cuarto de Mateo. No lo desperté. Me quedé mirando su cara con esa mezcla de niño y de paciente que ningún padre debería aprender. En ese momento entendí algo simple. Si Laura y yo nos rompíamos, Mateo no estaría mejor. Estaría más solo, y yo tampoco estaría más fuerte para cuidarlo. La idea de salvar a un hijo a cualquier precio se había vuelto una trampa. El precio estaba siendo nuestra capacidad de vivir, de sostenernos, de respirar como familia. Volví a la cocina y abrí el calendario de citas. Teníamos una consulta privada en 2 semanas, otra prueba repetida, otro pago. Y, al mismo tiempo, teníamos un hijo que necesitaba rutinas, cariño y adultos que no se miraran como enemigos. Yo ya no quería ser el hombre que llega tarde y paga. Quería volver a ser su padre y el compañero de Laura. No para negar la enfermedad, sino para dejar de añadirle más destrucción. Busqué el móvil y escribí a mi madre. Le pedí que se quedara con Mateo una semana. Ella respondió rápido, con una seguridad que me dio vergüenza haber ignorado tanto tiempo. Luego respiré hondo y fui a la habitación donde Laura estaba despierta. No hice discursos, no pedí perdón con palabras bonitas. Le dije lo mínimo, lo necesario, que yo también estaba asustado, que también me dolía, que no quería más préstamos ni más promesas sin base, y que quería que nos fuéramos esos días a Denia para recordar que seguíamos siendo 2 personas, no 2 máquinas de buscar soluciones. Laura no reaccionó como en las películas. No hubo abrazo largo ni reconciliación instantánea. Hubo cansancio. Hubo silencio. Hubo una mirada que por primera vez en meses no era de presión, sino de duda real. Se levantó, volvió a la cocina, tomó el sobre del divorcio y lo dejó en mis manos, como si me lo entregara para que yo decidiera qué hacer con eso. Yo no firmé, tampoco guardé. Lo rompí con calma, sin rabia, como quien corta una cuerda que ya está ahogando. Luego puse los billetes en mi cartera. Esa fue la primera decisión de todo el año que sentí que tomábamos para vivir, no para correr. Nos fuimos a Denia sin milagros en la maleta, solo con ropa, con el cansancio encima y con una regla silenciosa. Durante una semana no íbamos a perseguir tratamientos. No porque dejara de importarnos Mateo, sino porque si nos destruíamos, Mateo se quedaba sin lo único que sí podía sostenerlo, sus padres funcionando. Los primeros 2 días fueron raros. Laura miraba el móvil por costumbre. Yo miraba el reloj por ansiedad. Nos costaba estar presentes sin una misión. Pero poco a poco apareció algo que habíamos perdido. Conversación sin urgencia.
Hablamos de lo que no habíamos dicho en meses, de la culpa, del miedo a que el otro se rindiera, de cómo cada uno intentaba salvar a Mateo con la herramienta que tenía a mano. Ella con búsqueda, yo con aguante. Entendimos que no eran enemigos, eran defensas. La tercera noche, Laura me contó algo que me cambió la mirada. En México, antes de venirse a España, había vivido una enfermedad grave en su familia y se había quedado con la sensación de que, si no peleas hasta el final, luego te arrepientes. Ella no estaba compitiendo conmigo, estaba luchando contra su propio recuerdo. Yo le conté mi parte, que mi forma de ser fuerte era callar, pero que callar la estaba dejando sola. No resolvimos todo, pero por primera vez lo nombramos. Volvimos a Valencia y el diagnóstico seguía ahí, como una pared que no se mueve. Mateo siguió con su rehabilitación, con sus revisiones, con sus días buenos y sus días malos. Lo que cambió fue el sistema alrededor. Pusimos límites claros a las consultas privadas. Elegimos una sola segunda opinión al año y el resto lo dedicamos a cuidados reales. Adaptar la casa, ajustar horarios, pedir ayuda sin vergüenza, aceptar a mi madre como apoyo fijo, recuperar momentos simples con Mateo sin convertirlos en un examen. Laura no dejó de buscar información, pero dejó de perseguir promesas vacías. Yo no dejé de tener miedo, pero dejé de esconderme en el trabajo. Volvimos a dormir más noches juntos. Volvimos a mirarnos con menos juicio y más honestidad. Y entendimos algo que suena duro, pero libera. Aceptar no es perder. Aceptar es dejar de gastar la vida en negar para poder gastarla en cuidar. Un año después de aquellos primeros tropiezos, nuestra vida no era la de antes. Y aún así, era una vida. No perfecta, no justa, pero real. Mateo seguía siendo Mateo. Y Laura y yo, cuando flaqueábamos, recordábamos la cocina y los sobres. No como amenaza, sino como recordatorio de que el amor también consiste en no romperse entre uno y otro mientras sostienes a quien amas. Si esta historia te ha tocado, suscríbete al canal. Aquí contamos vidas reales, sin adornos, para que nadie se sienta solo en lo que le toca vivir. Y si quieres seguir, busca otro vídeo del canal. Hay historias de familias que se reconstruyen, de decisiones difíciles y de segundas oportunidades cuando parecía tarde.